Cuando nosotros hablamos de lo que es la iglesia, una de las cosas que en un momento tomó el sentido original con los primeros discípulos, con Jesús, hoy usted puede hablar qué es la iglesia y encuentra cientos de respuestas. Usted puede incluso poner en internet qué es la iglesia y encuentra qué cosa, muchas definiciones. Incluso hace poco estuve viendo un canal cristiano que hacía un breve programa. Ellos se llama el canal Byte, se escribe B-I-T-E, Byte. Y una de las cosas que decían ahí es cómo Google, tú puedes poner en el buscador de internet de Google, tú pones cómo conocer a Dios. Increíblemente, las 7, 8 primeras opciones no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Cómo conocer a Dios? Según los mormones, ¿cómo conocer a Dios? Según los testigos, ¿cómo conocer a Dios? Según los musulmanes, ¿cómo conocer a Dios? Y te pone varias religiones y no el evangelio. Por supuesto, porque cuando hablamos de definir las cosas de Dios, miren hermano, las cosas de Dios ya están definidas por Dios y su palabra es testimonio de ello. Hoy esta iglesia, para la gloria del Señor, celebra 26 años, un poco más, desde que comenzaron, ¿verdad? Desde que se comenzó a predicar el evangelio en este lugar, alrededor de 28 años. Pero una de las cosas que nosotros vemos en la historia de la iglesia es que los hombres pasan, las familias pasan, el liderazgo pasa, pero Jesucristo y su palabra permanece para siempre. Así que mis amados hermanos, en este texto que acabamos de leer de Mateo 16, 13 al 20, nosotros podemos hacernos tres grandes preguntas en cuanto a la iglesia. ¿Cuál es la declaración de fe de la iglesia de Cristo? Hay muchas declaraciones, de hecho, hay muchos buenos escritos o confesiones de la iglesia a lo largo de la historia. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la mayor confesión de la iglesia de Jesucristo? Otra pregunta sería, ¿cuál es la promesa divina que tiene la iglesia de Cristo? Pues tenemos muchas, pero ¿cuál es una de esas promesas más impactantes para la iglesia? Y en tercer y último lugar, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hay iglesias que tienen por definición, somos un lugar donde queremos que te sientas bien, donde queremos que conozcas un poco más de Dios, donde queremos que practiques el amor uno con otro. Y tú dices, eso y un club social es lo mismo. Mis amados hermanos, la pregunta en esta mañana, la cual quisiera estar desarrollando es, ¿quiénes somos? ¿A qué Dios nos ha llamado y qué nos ha encomendado? He titulado el sermón de esta mañana, Somos la iglesia de Jesucristo. Y simples palabras como esta, somos la iglesia de Jesucristo, implicarán en esta mañana tres cosas que vemos en los versos del 13 al 20. En primer lugar, voy a estar hablando de cuál es nuestra declaración. En segundo lugar, cuál es nuestra promesa. Y en tercer y último lugar, ¿cuál es nuestra misión? Basado en estas tres declaraciones, uno debería hacerse la pregunta, ¿cómo yo sé que soy la iglesia de Jesucristo? Entendamos un poco el contexto en el que se está desarrollando Mateo 16. Algunos creen que ya ha pasado 1 año y medio del ministerio de Jesús, por ende, 1 año y medio al lado de nuestro Señor Jesús, los apóstoles han visto numerosos milagros. Los apóstoles han escuchado numerosas enseñanzas. Los apóstoles han visto la obra del Mesías en medio de ellos. Los apóstoles han sido desaprobados en varias ocasiones. Pues hay ocasiones donde Jesús le manda a expulsar a los demonios y predicar el evangelio y ellos no pueden. Hay otras ocasiones en que ellos están tratando de orar por un enfermo para que sane y no sana. Y en medio de todo ese contexto, Jesús va a llevar a sus discípulos a un punto clímax, a un detonante que nos impacta a nosotros hoy y nos enseña grandemente bajo este título. No hay mayor declaración que decir, somos la iglesia de Jesucristo. Y partiendo desde la primera declaración, ¿cuál es nuestra declaración? ¿Cuál es nuestra confesión? Mírenlo cómo dice el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, quiero rápidamente detenerme en Cesarea de Filipo. Y es Cesarea, no es Cesarea, es Cesarea. Y Cesarea de Filipo, una de las cosas que tiene es que
este lugar está enmarcado grandemente por dos acontecimientos. Uno, la idolatría. Dos, el culto a la personalidad. Y alguien diría, un retrato de Cuba. Idolatría y culto a la personalidad, culto a los muertos, gloria a los muertos. Bueno, Cesarea de Filipo es uno de esos lugares donde algunos historiadores como Josefo, un hombre contemporáneo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Él dice que este lugar se llamaba originalmente Panium, por una caverna que había en las cercanías y era dedicada al dios Pan, al dios de muchas cosas que planteaban los griegos, o de muchos poderes y autoridad que planteaban los griegos. Felipe el tetrarca, que se considera el único hijo bueno de Herodes el Grande, toma ese lugar, lo hermosea, lo arregla y le pone entonces por nombre Cesarea, en honor a César, y de Filipo, en honor a él. Idolatría y culto a la personalidad. Idolatría, ¿por qué? Porque cuando el hombre le da la espalda a Dios, ¿qué le queda al hombre? Sustituir esa relación que fuimos creados para relacionarnos con el Creador. Cuando esa relación se tronca o esa relación se rechaza, el hombre va a sustituir a Dios con cualquier cosa, sea otros dioses, sea un estilo de pensamiento o incluso la ausencia de ningún Dios, que a la vez se convierte en una religión, como es el ateísmo. Yo no creo en nada. ¿En qué tú crees? No, en mí mismo. Esa es tu religión. Así que cuando hablamos de Cesarea de Filipo, una de las cosas que me llama mucho la atención, que hay algunos historiadores que creen que en este lugar literalmente se encontraban las puertas del infierno. Era una colina bien elevada. Y en esa colina, una de las cosas que se enseñaba, que ahí el infierno tenía sus puertas, pues tenía varias cuevas. He visto alguna foto de uno de estos lugares. Y algunos creen que Jesús les ha llevado en Cesarea de Filipo, justo frente a esta colina. No tenemos datos para eso, pero lo que sí asumimos, que la idolatría, la perversión, y sobre todas las cosas, el culto a la personalidad, eran entes determinantes en ese lugar. Así que, entendiendo cuál es el escenario a donde Jesús lleva a los discípulos, Él va a hacer entonces la primera y gran pregunta de la humanidad. Dice el verso 13, la segunda parte, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recordemos que los discípulos no las 24 horas no estaban todo el tiempo al lado de Jesús. Es decir, los discípulos escuchaban las cosas de Jesús, estaban en su enseñanza, pero ellos salían también a hacer otras gestiones. Ellos salían también a predicar el Evangelio por encomienda del mismo Cristo. Y lo interesante de esto es que Jesús les hace una pregunta en un lugar cargado de idolatría, en un lugar donde muchos tienen miedo porque se consideran las puertas del infierno. Y Él le dice, bueno, ¿qué está diciendo la gente por ahí de lo que es el Hijo del Hombre? Ojo, porque esta primera pregunta no está haciendo lo que hacemos muchas veces nosotros los hombres. ¿Qué es lo que pensará la gente de mí? Esa no es la pregunta de Jesús. ¿Qué opinión tendrá la gente de mí? Hay mucha gente que pierde el sueño, pierde su enfoque, pierde su fuerza por hacerse la pregunta o por preocuparse. ¿Qué dice la gente de mí? Bueno, lo interesante sobre esto es que Jesús pone un calificativo para darnos a entender a nosotros que a Él no le interesa la opinión de los hombres en cuanto a su persona. ¿Por qué razón? Porque Él pone el calificativo. ¿Qué calificativo aparece en la oración? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él no está preguntando meramente por una opinión. En otras palabras, ese calificativo de Hijo del Hombre aparece entre varios profetas. Uno de ellos es Daniel capítulo 7. Y Daniel capítulo 7 nos habla del Hijo del Hombre como Salvador, como Mesías. Así que la pregunta de Jesús es, en cuanto a mi persona, la gente, ¿qué opina sobre mi divinidad? ¿Qué opina? No sobre lo que digo, sobre lo que hago, sino ¿qué opina sobre la autoridad? Hermano, quiero que veamos por un momento la película desde esta perspectiva. Antes de la creación, la Trinidad tenía, por supuesto, relación perfecta entre ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pensemos por un momento que antes que nada existiese, la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden hacer todo. Deciden crear los cielos y la tierra. Deciden crear el hombre. Pero la Trinidad es omnisciente.
No tiene que esperar a que algo suceda para conocerlo. Lo sabe antes de que suceda. Cuando Dios está haciendo a Adán, Dios sabe que Adán va a fallar. Y no es como algunos teólogos despistados por completo dicen que cuando el hombre pecó, Dios dijo, ¿y ahora qué hago? Y el hijo salió, no, Padre, yo me sacrificaré. Eso es una pura y barata mentira. Por la sencilla razón que el apóstol Pedro nos dice que antes que todo fuese creado, diseñado, ya el Señor tenía preparado al Cordero para que viniese a morir. Pero no solo eso. Hermanos, ¿acaso Dios no sabe todos los que van a creer? Dios no sabe todos los que van a responder en fe y que van a preservar en su evangelio hasta el final. Y aún así, mis amados hermanos, Jesús, que es Dios, está haciendo una pregunta a sus discípulos. ¿Y qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? La respuesta es muy, pero muy llamativa, porque Jesús está poniendo en contexto. Sus discípulos no eran de una élite privada. Sus discípulos estaban con Jesús en el monte, pero también estaban entre los necesitados. También estaba entre los enfermos. También estaba entre los hambrientos. También estaba entre los pecadores. Y ellos escuchaban lo que todo Jerusalén y gran parte, desde las autoridades hasta los rincones de las tierras bíblicas, estaban hablando del Mesías. Y me encanta porque hay 4 grupos que expresan diferentes cosas sobre Jesús. La respuesta que ellos le dan a Jesús en el verso 14 dice: hay un grupo que cree que tú eres Juan el Bautista. Mi pregunta es: ¿quién es Juan el Bautista? ¿Alguien recuerda? ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Qué fue? ¿Quién fue? Juan el Bautista. No tenga pena. Que fue a predicar al desierto. Predicar al desierto, el precursor del Mesías, el Elías que había de venir, y eso lo dijo el mismo Jesús, que él era el Elías que tenía que venir a preparar el camino del Salvador. En las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿quién es Juan el Bautista? El que de hombres, el que nacido de mujer, el más grande de todos los nacidos. Juan el Bautista, dicho por Jesús, no por mí o por un teólogo, dicho por Jesús. Y ese Juan el Bautista, hay gente que cuando está mirando a Jesús dice: este tiene que ser Juan el Bautista. Porque ellos no sabían, porque ellos estaban pronunciando. De hecho, hay un hombre de mucha autoridad que creía que Jesús era Juan el Bautista. ¿Quién es? Herodes. Herodes el Grande. Dice: este es Juan el Bautista que resucitó. Recuerda que Juan el Bautista le arrancan la cabeza por declarar el pecado del rey Herodes. Porque entre los Herodes, ¿recuerdan lo que estaba pasando? Que uno de ellos había tomado la mujer del otro. Y Juan el Bautista dice: estás en pecado, está mal, no debes hacerlo. Y en uno de esos viajes, de esos bailes, en una fiesta del cumpleaños de Herodes, dice que entonces todos conocemos la historia. Hay gente entonces que está diciendo: oh, Jesús, por lo que dice y por lo que hace, es Juan el Bautista. Posiblemente este sea el último y gran profeta. El problema con eso es que era una respuesta equivocada. Hay otro grupo que decía: este es Elías. ¿Por qué Elías? Porque cuando vamos a Isaías 61 y cuando vamos en otros textos al Evangelio de Lucas, correlacionando el tema de Elías, ¿qué decía la palabra del Señor? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Que Elías tenía que venir, y cuando él viniera preparaba entonces el camino para el Mesías. Es decir que hay gente que está mirando a Jesús, dice: qué increíble, qué poder, porque nadie puede negar. Muchos pueden negar lo que él dice. Muchos podían, como lo hicieron. ¿Cómo tú vas a decir que perdonas los pecados? Pero nadie podía negar que él resucitaba a Lázaro como muerto. La gente podía negar cuando se entraba en el tema de las discusiones, pero nadie podía negar cuando se entraba en el terreno de los milagros. Y aún así hay una gente, personas que están diciendo: ese debe ser Elías, otro precursor del Mesías. Una vez más, una respuesta equivocada. Hay otros que decían: este es Jeremías. La pregunta es: ¿por qué Jeremías? He escuchado mucho sobre esto, pero entendamos y recordemos que hay un libro llamado Primero de Macabeos y Segundo libro de Macabeos, que aunque no entra en el canon bíblico, cuando vamos al segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versos del 4 al 8, recuerden que es un libro no revelado, pero es un libro histórico que se escribe en este periodo entre los dos testamentos. Y ese libro de Macabeos dice que el profeta
Jeremías había vuelto en persona con el fin de devolver el tabernáculo, el arca y el altar del incienso. Y que según la leyenda, en ese texto, el segundo de Macabeo, Jeremías había escondido todo eso en una cueva. Y después iba a venir, iba a sacar entonces de esa cueva cada una de esas cosas. Así que la gente está diciendo, este tiene que ser Jeremías. Este tiene que ser el que dice Macabeo que ha escondido todo en una cueva y lo va a sacar y nos va a dar liberación. Lo único que pasa con esa respuesta es que también estaba equivocada. Y hay otro grupo que dice, Señor, pero hay una gente que dice que tú eres alguno de los profetas. Hay gente que está diciendo que tú eres cualquiera de ellos. Miren, hermano, incluso cuando vamos al sistema legalista judío, hay un grupo de judíos que en su religión creen que Jesús es uno de, y escuchen bien, como lo dicen, es uno de los 60 impostores que ha venido como Mesías. Imagínense a lo que le puse en retrospectiva ahorita. Dios creando todo, encarnándose Jesucristo, naciendo de una mujer con el milagro virginal, viniendo a los hombres, y los hombres dicen, no, este no es Dios, este no puede ser Dios, es un impostor. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina si fuese usted o fuese yo? Tú dices, me lo como vivo, me lo como vivo. Pero no. Ahí está Jesús diciendo, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lo que pasa con cada una de estas observaciones es que la respuesta, por muy buena que parezca, es equivocada. Así hay gente que dice, Jesús fue un gran profeta. ¡No! Jesús fue un... Hay unos que me da. Jesús fue un gran revolucionario. ¡No! ¡Y no! Nada que ver. Independientemente que el término no está mal, que vino a cambiar las cosas. Él no vino a cambiar las cosas, Él vino a poner las cosas donde tenían que estar, a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La comunión del hombre con Dios por el pecado. Así que más que un profeta, más que un revolucionario, más que un gran maestro, Él no era ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías, ni ninguno de esos hombres. Porque lo único que está mal en todas esas respuestas, que Él es Dios. Que Él es Jesucristo Dios. Y fíjense entonces cómo la segunda pregunta va a girar la conversación. Muy bien, la gente dice esto, la gente dice otro. Es como el profesor en la escuela. Los profesores en la escuela, una de las metodologías que siempre usan cuando van a enseñar una nueva materia es partir de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de? Y te hacen algo que el estudiante debe conocer. ¿Qué has escuchado sobre esto? Y la gente empieza así, y he escuchado que se dice esto, se dice lo otro. Muy bien. Y ustedes, y ahí es donde viene el problema, porque ahí está la perdedera. Y ustedes, dice el Señor Jesús. La segunda pregunta y la única respuesta correcta se encuentra en el verso 15, donde Él les menciona, y vosotros. De hecho, en el idioma original, escrito en griego, Jesús está haciendo un cambio radical. Porque es como que está todo el mundo hablando, mire, hay gente, Señor, que dice que eres Elías, y empieza la discusión, porque ellos sí sabían lo que todo el mundo estaba diciendo. Y Jesús dice, espera. Y vosotros. Me interesa lo que dicen ustedes. Y vosotros, que llevan más de 1 año y medio escuchándome, que llevan más de 1 año y medio viéndome, que llevan más de 1 año y medio viviéndome. Si nosotros entendemos lo que Jesús está dirigiendo, Él dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta ahora cambia de lo que opina todo el mundo, de lo que opinan las multitudes, a lo que opinan los seguidores de Jesús. Escuchen, Jesús para este mundo puede ser cualquier cosa de las que hablamos anteriormente. La pregunta sería, ¿quién es Jesús para ti como creyente? ¿Quién es Jesús para tu vida? De hecho, esta posiblemente se considera la pregunta más importante de nuestro tiempo. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la respuesta, ahí pasas la eternidad. Si Jesús para ti tiene una connotación diferente a lo que tiene la Escritura, tu eternidad es en el infierno. Pero fíjense entonces cómo nosotros podemos ver en este momento la opinión de la mayoría, escuche esto, no puede ser un catalizador
o un regulador de lo que nosotros opinamos de Jesucristo. Te lo voy a decir en otras palabras. Yo no puedo estar al pendiente como iglesia de Cristo qué dice la gente de Dios para entonces yo modelar mi opinión. La opinión del inconverso jamás va a estar de acorde a la opinión de un convertido, de alguien que ha sido salvo por el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora, imagínense Jesús en medio de sus apóstoles diciendo, muy bien, muchas respuestas, pero ustedes, denme una. ¿Y quién va a salir, hermano? ¿Quién sale? El apóstol Pedro. Y me encanta, quiero leerle una nota que tomé en estos días sobre este texto. Aquel impulsivo apóstol, el que siempre está a la delantera, ya fue aquel mismo que experimentó caminar sobre las aguas al lado de Jesús y segundos después experimentó hundirse agarrado de Jesús. Es aquel apóstol el que prometió, nunca te abandonaré. Minutos después está diciendo, no le conozco. No le conozco, no le conozco. Aquel mismo apóstol que sacó su espada y le corta la oreja a aquel hombre pensando que puede detener en la vía del martirio. Es ese mismo apóstol que ahora dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque no lo vemos en la Escritura, es como que el mundo se detiene ante esta afirmación. Tú eres. Entre tantas respuestas incorrectas, hablando de Elías, hablando de Jeremías, hablando de hombres de Dios, pero no de Dios, Pedro sale a la delantera y dice, tú eres el Cristo. Eres el ungido. Tú eres el esperado, eres el amado. Mi pregunta es para ti, iglesia, ¿quién es Jesús para tu vida? Y hay dos formas de responder eso. La primera forma de responder quién es Jesús para tu vida es con tus palabras, pero eso tiene que estar respaldado con tus actos. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Cuando vas a su estilo de vida, están tan perdidos, pero tan perdidos. Hay mucha gente que dice, yo soy religioso, yo soy cristiano. Hermano, se ha diluido tanto el cristianismo que hoy cualquiera puede decir, Dios te bendiga. Que hoy cualquiera dice bendiciones. Que hoy cualquiera dice Dios es bueno. Que hoy cualquiera dice somos cuidados por Dios. Que hoy cualquiera dice tenemos un único Dios aunque creamos cosas diferentes. Amados hermanos, la gente no entiende el cristianismo porque la gente rechaza a Cristo. La gente no entiende el evangelio porque le han dado la espalda al dueño del evangelio. Así que cuando Jesús pregunta, ¿qué dicen ustedes? Pedro sale. Y más adelante te voy a dar un detalle, no te puedo hacer un spoiler. Spoiler es anunciarte lo que va a pasar más adelante en la película. Así que vamos a ver que no era tanto de Pedro la cosa. Pero Pedro es el que sale y Pedro dice, eres el Cristo. ¿Cuántas voces, cuántos corazones han confesado al día de hoy que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Te doy un dato, millones de millones estaremos por la eternidad confesando y adorando al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé usted, pero yo estoy en ese coro. Y fíjense cómo la palabra del Señor nos da una respuesta que nosotros debemos entender. La declaración, el Hijo del Dios viviente, está presentando a Cristo como Rey. Está reconociendo a Cristo como el profeta que viene de Dios. Está reconociendo a Jesucristo como el sumo sacerdote. En otras pocas palabras, es la única respuesta correcta que tiene esa pregunta. Una de las cosas que vemos en los exámenes, a los profesores en la universidad le encanta hacer verdaderos y falsos. Y me encanta porque a algunos profesores que he conocido le encanta que justifiquen o los verdaderos o los falsos. Yo he conocido a algunos que siempre se va por justificar los falsos. Porque dicen, si tú sabes si es verdadero, tú le pones falso, pero vas a saber por qué. De lo contrario sería Tim Marín. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Vea cómo caiga. Cuando tienes que justificarlo, estás demostrando que sabes el contenido. Imagínense ante la siguiente pregunta, ¿quién soy yo?
Pedro dice, eres el Cristo, eres el único. En pocas palabras, hermano, Jesús estaba simplemente haciendo la pregunta más importante del universo: ¿quién es Jesús para ti? ¿Sabes cuánta gente dice el domingo, Jesús para mí es el único Dios, y el lunes mete mentira en el trabajo? ¿Cuánta gente dice, Él es Dios para mí, y el martes está en fornicación con mujeres que no es la suya? ¿Cuánta gente vive una hipocresía? ¿Cuánta gente vive maldad? Pero ¿sabes por qué esta iglesia, que es joven y tiene 26 años, se sostiene? No por los que han continuado o por los que han fallado, sino porque Cristo es el Hijo del Dios viviente, dueño de su iglesia. Alguien dice gloria a Dios. Así que cuando vemos toda esta declaración, ¿cuál es nuestra confesión? Nuestra única confesión: tú eres el único Dios, Señor. Fuera de ti no hay quien salve, fuera de ti no hay quien sane, fuera de ti no hay quien perdone, fuera de ti no hay quien restaure. Qué bueno que nosotros podemos decir: Señor, tú eres Jesucristo, tú eres el único que puede dar vida y vida eterna. ¿Alguien dice amén por eso? Como iglesia de Jesucristo, aquellos discípulos expresaron la confesión de los creyentes más grandes. Tenemos bien definida y esclarecida cuál es nuestra declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debe ser un lema en palabras y en acciones. En palabras, porque tenemos que confesar a Cristo como el único Dios. En acciones, porque tenemos que vivir a Cristo como el único Dios. Los que le confiesan en palabras y no en acciones son los fariseos de este día. Y aquellos que dicen confesarlo solo en acciones y no en palabras y en doctrina son los religiosos de este día, que solo se encargan de hacer cosas buenas. Pero como iglesia de Cristo, qué bueno que podemos decir cuál es nuestra confesión. Señor Jesús, tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir, pastor, eso es un lema para mi vida y mi familia? ¿Alguien dice amén? Veamos en segundo lugar cuál es nuestra promesa. Verso 17. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que podemos ver es cuál es la respuesta correcta que sobre el Hijo se da. Miren, hermano, ahora sí le puedo decir lo que anuncié hace unos segundos. Quizás cuando alguien escucha a Pedro decir eso, dice: wow, ¿cómo este hombre puede dar la única respuesta correcta? Jesús dice: porque mi Padre se lo dijo. No es un fraude, porque es una revelación autorizada del mismo Padre. Y fíjense cómo Jesús le dice: bienaventurado eres. Recuerdo hace más de 12, 13 años cuando llegué a este lugar, mis primeros 3, 4 años, una de las palabras que traté de enseñar, y creo que al día de hoy todavía hay algunos confundidos, es qué significa bienaventurado. No voy a preguntarlo porque me puede dar un infarto si alguien me vuelve a decir 3 veces feliz, 3 veces feliz. Y hay algunos que dicen: ¿es eso? ¿Es 3 veces feliz? Amados hermanos, la palabra bienaventurado en el griego es makarios. Makarios viene de una raíz mega. Y esa terminación de makarios está hablando supremamente feliz por el Altísimo. Tú dices: oh, eso no son 3 veces, es mucho más que 3 veces. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de la suprema bendición de Dios, no se está hablando de la felicidad temporal de los hombres. Por eso cuando Jesús le dice: eres supremamente bendito, Pedro. ¿Por qué Jesús le está diciendo eso? Porque Jesús sabe que la pregunta sale del Hijo, y aunque la respuesta viene de un ser humano imperfecto, la revelación la está dando el Padre. Quiero como que más o menos ilustrarte eso. Ven acá un momento con eso. Más o menos la cuestión es la siguiente. Jesús le está preguntando a Pedro, le está diciendo, bueno, a Pedro no, a todos los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pam, 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 fulano, fulano, fulano. Y Jesús dice: ¿y ustedes? Y ahí está Pedro. Pero justo cuando Pedro va a salir a la delantera, el cielo se detiene y el Padre le dice: dile,
Y salen entonces las palabras de la boca de Pedro. Los hombres miraban a Pedro. E incluso, hermano, al día de hoy, la Iglesia católica, apostólica y romana, en mi humilde opinión, yo creo que han tergiversado un poco este texto, diciendo que Pedro se convirtió en la roca, que Pedro se convierte en el primer papa por esa declaración. Y cuando nosotros vemos la respuesta de Jesús, la gente podía mirar a Pedro, pero era el cielo el que estaba abriéndose de par en par para que la única respuesta revelada e correcta de la divinidad del Mesías viniera de la misma Trinidad. En pocas palabras, el Hijo pregunta, el Padre responde, Pedro exalta y el Hijo dice, sí, pero te lo dijo papá, te lo dijo mi Padre en los cielos. Así que cuando la gente miraba a Pedro, mire hermano, esto es un hermoso ejemplo de la vida cristiana. Porque la gente puede ver nuestras vidas y puede decir, oh, wow, mira su testimonio, gloria a Dios por eso, mira cómo le sirve, gloria a Dios por eso. Pero al final, al igual que Pedro y esa respuesta, no se trata, y esto es un siervo de Dios, no se trata de nosotros los hombres. No se trata de lo que la gente mira y dice, wow, mira cómo ha permanecido. No. Al final se trata del que sostiene nuestras vidas. Al final se trata del que murió por nuestras vidas. Así que mi amado hermano, no se trata de ti. Si hoy estás en pie y hoy puedes decir, Señor, cuánto he sufrido, pero me has sostenido hasta aquí, puedes decir gracias, porque la Trinidad se involucró en mi vida para sostenerme hasta el final. Alguien puede decir, gloria sea el nombre del Señor. Por eso, damos gracias al Señor por el testimonio de sus hijos, pero nunca daremos gloria a los hombres. La gloria será dada a aquel que sostiene y usa nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Así que mi amado hermano, fíjense entonces cómo Jesucristo mismo en este aspecto está diciendo, bienaventurado eres supremamente, bendito Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué Jesús le dice Simón? Bueno, respuesta sencilla, porque ese es su nombre. Y entonces Pedro, ¿de dónde sale Pedro? Cuando leemos Juan, ¿alguien recuerda a quién le pone el nombre de Pedro? ¿A Pedro o a Simón? Jesús. Jesucristo mismo, cuando lo ve en aquel primer encuentro, según el Evangelio de Juan, le dice, ven Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro. Bueno, en realidad dice, que tú eres Cefas, del arameo, que significa piedra. Dice que traducido es Petros, o lo que nosotros vemos en español como Pedro. Es decir que Simón es su nombre propio, Cefas es el apelativo que el Señor está dando, como el nombre que el Señor está poniendo, que es tanto Cefas como Pedro. En arameo o en griego, cualquiera de los dos significa lo mismo. Y lo que me encanta es que en este momento Jesús está apelando ¿a qué? A su nombre propio. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló. La palabra revelación en griego es apocalipsis, que significa literalmente correr el velo. En otras palabras, Jesús está diciendo, tú no lo estudiaste en una yeshiva, eso tú no lo estudiaste en un seminario, eso jamás podía salir de ti, Pedro. ¿Por qué, Señor? Por la sencilla razón que el hombre está muerto en delitos y pecados. Por la sencilla razón que en el hombre no hay nada bueno, a menos que el Señor intervenga, a menos que su gracia nos toque, a menos, que su amor nos alcance primeramente. La palabra Macarios dice uno de los mejores comentarios, que es un compendio teológico del Nuevo Testamento que tiene varios autores, entre ellos Gitel. Dice, el rasgo especial de la suprema bendición o de la bienaventuranza es ese gozo distintivo que viene por medio de la participación del reino divino. En palabras sencillas, una persona puede ser feliz, pero no bienaventurado. Una persona puede ser alguien contento, pero no bienaventurado. Solamente bienaventurados son aquellos que han entendido el Evangelio del Señor, el reino de Dios, y pertenecen a ese reino. Por eso que los creyentes, por eso que la iglesia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de un hospital, podemos decir, gracias Señor, porque tú me sostienes. Eso es una definición práctica de lo que es ser bienaventurado por el Señor. Así que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo reveló ningún hombre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora viene una doble promesa de parte del Señor. ¿Cuál es nuestra promesa? Miren, dos, por falta de una tenemos dos promesas. La primera promesa, en el verso 18, la primera parte dice, y yo también te digo,
como mismo tú has respondido por medio de mi Padre, yo también te digo que tú eres Petros. Fíjense que ya no está hablando de su nombre propio, sino que está hablando del mismo nombre que Jesús, ese año y medio atrás, según se cree, al ver por primera vez a Pedro, que su hermano Andrés es que lo trae, le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, o Petros, que significa piedra. Y sobre esta Petra, en griego dice, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Quiero darte una interpretación incorrecta y lo que yo considero la interpretación correcta de este juego de palabras Petro, Petra, o Pedro y piedra. La primera es lo que dice la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice que en este texto de Mateo 16, 17 al 19, Pedro fue el primer papa, según los católicos romanos. El papa es coronado con una triple tiara, como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Esgrime dos espadas, la espiritual y la temporal. La Iglesia Católica enseña que nuestro Señor confirió a Pedro el primer lugar de honor y jurisdicción en el gobierno de toda su iglesia, y que la misma autoridad espiritual siempre ha resistido en los papas, o residido, en los papas como sucesores de San Pedro. En consecuencia, para ser buenos seguidores de Cristo, todos los cristianos, clero y laicos, deben estar en comunión con la sede de Roma, donde Pedro reina en la persona de su sucesor. Y yo digo, gloria a Dios, porque yo no creo esto. Gloria al bendito Evangelio de Jesucristo. Y no lo estoy diciendo como burla, lo estoy diciendo que esto es una perversión de la interpretación bíblica, porque Pedro no reina. Algunos dicen, ¿recuerdan ese famoso proverbio que dijo, lo que Jesucristo te lo dio? ¿Ah, sí? ¿Cómo que San Pedro? Ah, dice la hermana, no, pastor, es el dicho, es el dicho. Lo que Jesucristo nos dio, Jesucristo mismo lo bendice, porque ya lo dio el mayor de todos, el único Dios de toda la tierra, los cielos y debajo de ellos y fuera de ellos. Así que la palabra del Señor, y algunos han tomado este texto para decir que Cristo, como la palabra Pedro significa piedra y Petra hace la alusión a roca, algunos dicen no, Jesús le está diciendo sobre ti voy a fundar yo mi iglesia. ¿Cuál es la interpretación correcta, en nuestra humilde opinión, sobre el texto? Partiendo de que el nombre Pedro sí significa piedra y la palabra Petra hace más alusión a una roca, a un fundamento, hay dos cosas que debemos entender. Según Efesios 2:20, dice que el evangelio, que la iglesia está fundada ¿en quién? En los apóstoles y profetas. Así que lo único que podía servir Pedro y los apóstoles como fundamento era en seguir proclamando la roca que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo correcto de Pedro es que él está encargado a seguir anunciando el evangelio, tanto así que lo vemos liderando la iglesia en el sermón después del Pentecostés. Lo vemos dando aquel primer sermón, lo vemos siguiendo donde está Cornelio, lo vemos en el concilio de Jerusalén también liderando en la iglesia. Pero Pedro no es roca, Pedro es mensajero. Pedro no reina, Pedro está reinando con el rey, pero quien reina y reinará por los siglos de los siglos es nuestro Jesucristo. Por eso, amados hermanos, nosotros damos gracias al Señor por los hombres que nos han antecedido, por las familias que nos han antecedido fielmente en el Evangelio, y a la vez damos gracias al Señor porque si ellos permanecieron y si ellos dieron testimonio, es porque la roca eterna fue su sustento por los siglos de los siglos. Alguien dice amén. Así que cuando hablamos de la interpretación correcta, hermanos, la roca es Cristo. La respuesta revelada por el Padre, pero tú eres el Cristo, es la roca. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál era la roca? La roca es el mismo Cristo. ¿Por qué razón? Porque si la roca o el fundamento de la iglesia son los hombres, la iglesia no permanece. Porque los hombres flaquean, los hombres fallan. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas hemos flaqueado? Hemos cometido errores, le hemos fallado a nuestro Señor. Pero ¿por qué la iglesia no se destruye?
Muchas veces pastores por mal testimonio dividen congregaciones o dan mal testimonio a las congregaciones y muchos se van. Pero evidentemente las personas no estaban poniendo sus ojos y sus pies en la roca que es Jesucristo. Estaban poniendo sus ojos y sus pies en un hombre que necesita tanto de Jesucristo como tú y como él. Así que la palabra nos dice sobre esta confesión que involucra tanto a Pedro como a todos los creyentes salvos por la gracia del Señor. Dice Jesús que Él edificará su iglesia. Me encanta la palabra que Jesús puso aquí, que Él va a edificar su iglesia. Miren, hermano, como ahorita testificaba Alejandro, Juan también estuvo en ese tiempo. Hay otros hermanos que hoy están en otras congregaciones que estuvieron en ese tiempo construyendo este hermoso templo hoy. Y estuvieron en los cimientos. Es decir, que solo ellos, de los que estamos aquí, tienen la oportunidad de mirar esta construcción y recordar la tierra que había debajo. Y nosotros, los que lo vimos por foto, solo ellos pueden decir, mira, justo aquí recuerdo cuando pusimos aquel bloque, justo aquí recuerdo el fundamento del cimiento. Ahora escucha, Pedro y los apóstoles fueron los únicos que vieron a Jesús en su ministerio día a día por 3 años y medio. Pero nosotros hoy no tenemos a Pedro, no tenemos los apóstoles, al menos en presencia, lo tenemos en la palabra, pero sí tenemos el fundamento que es Jesucristo sobre esta iglesia local. Y alguien dice, gloria al Señor. Me llamaba mucho la atención porque cuando escuché por primera vez ese testimonio, yo era seminarista acá, que esta iglesia esperaron los delincuentes de siempre, esperaron al último momento cuando estaba todo bonito, ¿verdad? Vamos a hacer una funeraria. No pudieron venir antes, a ver, ¿dónde hay que tirar cemento? ¿Okay? Hay que pagar. No, vamos a esperar a que termine. Esa historia no solo ha sido aquí. Eso ha ocurrido en varias congregaciones a lo largo de Cuba. Y yo decía, imagínense el mundo queriendo convertir este lugar en una funeraria. Y lo único que tiene esta congregación con referencia a una funeraria es que todos nosotros estábamos muertos en delitos y el pecado y el Señor nos resucitó para vida eterna. Alguien dice gloria a Dios. Pero en este lugar siguen entrando muertos en delitos y pecados y siguen siendo salvos por el único evangelio que salva. Por eso decimos gloria a tu nombre, Señor, por aquel David Arteaga, gloria a tu nombre, Señor, por aquel Lázaro Corrales, gloria a tu nombre, Señor, por las familias de ellos, sus esposas, por aquellos seminaristas que estuvieron algún tiempo, por todos esos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia no puede ser destruida porque su base es Jesucristo. Y yo digo gloria sea el nombre del Señor. Porque escucha esto, un día ya tú y yo no vamos a estar aquí. Quizás esté en nuestras generaciones. Un día, si Jesucristo no ha venido antes, alguien dirá, cuando la iglesia tenía 26 años, se celebró el aniversario en un apagón horrible diabólico. Pero qué bueno que al igual que nosotros hoy miramos hacia atrás, como está esa viejita ahí que amo tanto, esa Gladys, que podemos decir gloria a Dios, porque cuando ni mis padres pensaban nacer, ya el evangelio había llegado a ellos, y hoy podemos estar nosotros con ellos y poder ver a nuestros hijos, que podamos decir, Señor, permite que este lugar, tu evangelio siga siendo anunciado, y el fundamento que es Jesucristo sea el único fundamento de esta iglesia local. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? La promesa es que Cristo mismo edifica su iglesia. Y yo no sé, pero eso me da a mí una paz. Porque si nosotros decimos, para que la iglesia esté bien tenemos que hacer muchos programas, tenemos que hacer muchas cosas. Para que la iglesia continúe tenemos que hacer solo una cosa: ser la iglesia de Jesucristo. Predicar su palabra, vivir sus palabras, vivir su evangelio, anunciarlos a otros y en el proceso, con fallas, con errores, seguir rindiendo nuestras vidas ante la mano poderosa y soberana del Señor que sigue obrando en nosotros. Así que la primera promesa es que Cristo mismo edifica, protege, sustenta y da consuelo a su iglesia. Y uno dice gloria al Señor, porque está diciendo, quita por un momento el nombre iglesia y pon tu nombre. Jesús está diciendo, sobre tu vida yo edificaré, yo te edificaré, yo te protegeré, porque ¿qué es la
el grupo de hombres y mujeres salvos por Jesucristo que viven para la gloria del Señor. Quita el nombre iglesia y di: Señor, gracias porque prometiste edificar mi vida como tu iglesia. Y la segunda promesa es una también mal interpretada, que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando se habla de Hades, yo reconozco que es una palabra en el Antiguo Testamento que puede provocar un poco de confusión. Te voy a poner un ejemplo. Hades en el judaísmo, este término es usado como el equivalente hebreo del Sheol, el ámbito de los muertos. Algunos lo creen como la tumba, el lugar donde iban los muertos. Llegó a denotar el lugar de permanencia temporal previa a la resurrección, según Isaías 26:19. Muchos en el Antiguo Testamento creían que solo era el lugar donde iban los muertos. Ese lugar también se pensaba que los buenos estaban separados de los malos. Aunque se pensaba que los buenos también iban a Hades, algunos decían sí, pero hay una separación en estos lugares. Finalmente se llegó a pensar que los buenos estaban ya en la bienaventuranza, como Lucas lo dice y el Señor lo aclara. Que cuando alguien muere, aunque va a la tumba, su cuerpo está ahí, pero su espíritu va al Señor, el de los santos, el de los perdonados. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto cobra más luz. Porque cuando se habla de Hades o de Seol, el punto de vista es también cercano al judaísmo, pero no hay un sueño del alma, como algunos podían interpretar. No era un lugar intermedio donde la gente se quedaba sin saber nada para cuando Cristo viniera en la resurrección, que algunos lo creían así. No es uno que puede bajar al Hades y solamente permanecer ahí, sino que por el mismo Apocalipsis se da cuenta que ahora lo que era el lugar de los muertos tomó todavía más amplitud en la explicación de Jesús en aquella parábola. Y estaba diciendo que cuando las personas mueren, el que ha creído en Cristo va a la presencia del Señor, esperando por la resurrección final. Pero el que no ha creído en Cristo va a un lugar de tormento y condenación, esperando por el juicio final. Ahora, en medio de esta delimitación, nosotros vamos a encontrar que Cristo tiene incluso las llaves del Hades. Que Cristo es incluso el Señor del Hades. Que Cristo mismo, por la teología del Nuevo Testamento, nos salva a nosotros del Hades. Y miren cómo Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán. Y yo no sé por qué la gente siempre ha interpretado que es las puertas de la iglesia que está hablando aquí. Aquí no está hablando de las puertas de la iglesia. Aquí está hablando de las puertas del Hades. La puerta del lugar de los muertos, que connota por referencia algo más allá. Satanás y sus demonios y todos los enemigos del evangelio dicen: ninguno de ellos se quedará en pie. La palabra prevalecerá viene de una connotación que significa estará en pie, será más fuerte que. Así que una traducción más literal sería las puertas de la muerte, de la condenación, de los que reinan, a los que están bajo condenación, Satanás y sus demonios y toda su autoridad, jamás será más fuerte que el poder que sostiene a la iglesia de Jesucristo. Iglesia, no hay de qué temer, porque ¿qué puede hacernos el hombre? En cuanto a esta vida, nos podrá quitar cosas, incluso la vida humana, pero nuestra eternidad está segura en Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Así que cuando Jesús está diciendo las puertas del Hades, o algunos incluso dicen del infierno, yendo más allá, aunque lo ponen entre comillas porque eso implica otras cosas, dice: ninguna de las puertas de los enemigos del evangelio podrán vencer la iglesia. Hermano, Jesucristo nunca fue vencido y jamás será destruido. Su iglesia nunca es vencida y jamás será destruida. Alguien puede decir: gloria sea su nombre. Algunos aquí pueden decir: doy gracias al Señor porque de esos 26 años llevo 26. Otros dicen: yo llevo 25, 24. Y algunos que fueron los últimos que el Señor añadió a esta iglesia dicen: soy parte de esos 26 años en estos 3 meses. Gloria a Dios, porque tú que llegaste en este último tiempo tienes la suprema bendición de nuestro fundador, es decir, el Señor es el que nos sostiene. Y su gracia es la que nos ampara. ¿Alguien dice amén? Así que es muy importante entender que los creyentes ya tienen en su vida la victoria en Cristo. Pero al morir,
la muerte y la condenación, nada tiene que ver con ello. La iglesia avanza por medio del evangelio y los enemigos de Cristo retroceden ante el avance glorioso de la novia de Jesucristo. Alguien dice amén. Te lo digo de esta forma: no hay apagones, miseria, necesidad, liderazgo impío. No existe nada ni nadie que pueda frenar el avance de la iglesia de Cristo. Por eso es que he titulado este sermón: somos la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es esa confesión que el Señor nos ha dado? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la promesa que Él nos ha dado? Que Él va a edificar a su iglesia y que los entes espirituales y de maldad, incluyendo la muerte, nada tienen que ver con nosotros. Y por último, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Lea conmigo, por favor, el verso 19. Dice Jesús: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mucha gente ha especulado que esas llaves tenía que ser el Papa para que tuviese la llave, y entonces él esa llave la fuese pasando de papa a papa. Disculpen porque suena un poco cómico, pero es así: el primer papa, el segundo papa, hasta el papa que tiene hoy. Quizás nosotros no entendemos mucho eso porque no tenemos papa de ninguno de los dos como iglesia. Pero quiero leerte un momento Apocalipsis 1:18, que yo creo que nos trae claridad sobre este tema de las llaves. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hablando Jesucristo. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mis amados hermanos, quien está dando autoridad a Pedro con los apóstoles como fundamento de la iglesia de Cristo es el único que tiene las llaves. ¿Usted se imagina que usted llega temprano al tiempo y no se ha abierto todavía las puertas? En ocasiones ha pasado y uno está diciendo: ¿quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Y de pronto llega un hermano y dice: aquí está la llave. Quizás alguien tiene muchas llaves, pero ninguna entra. Y es un peligro empezar a probar llaves porque puede entonces provocar un daño mayor. ¡Qué increíble! Que el que tiene la autoridad sobre toda la creación está diciendo a Pedro: a ti te daré las llaves. Ahora, no es solamente a Pedro, porque más adelante vemos tanto a Pedro, Santiago, Juan, el resto de los apóstoles llevando a cabo la autoridad de quién puede entrar al reino de los cielos. Mis amados hermanos, muchos han definido, y yo me sumo a esa definición, que las llaves del reino de los cielos está estrechamente vinculado con el evangelio de Jesucristo. Cuando el evangelio de Cristo se predica fielmente, el pecador recibe la palabra del Señor y puede responder en fe. Tiene la oportunidad de decidir por Cristo. Tiene la oportunidad de experimentar la salvación que solo viene por su gracia. Así que en pocas palabras, cuando Jesús le está diciendo: y a ti te doy la llave del reino de los cielos, ¿qué hizo Pedro posterior al Pentecostés? Pues poner esa llave del reino de los cielos. Por medio de la predicación, Pedro comienza a predicar el evangelio. Y justo ese día, más de 3,000. Después más de 5,000. Y así comenzó el evangelio a expandirse. Porque cuando se predica el evangelio en un lugar, los muertos cobran vida. Y el reino de los cielos se abre para todos aquellos que creen. Como a la vez se cierra para todos aquellos que rechazan y la ira de Dios está sobre ellos. Así que el mismo Jesucristo nos está implicando la autoridad que tiene la iglesia. Mi amado hermano, ¿te has dado cuenta que cuando tú y yo predicamos el evangelio, los cielos se pueden abrir para muchos que escuchan ese evangelio? El evangelio, el reino de los cielos, un día estuvo cerrado para nosotros. Pero llegó el bendito evangelio de Cristo, llegó el buen mensaje, llegó su palabra y dijimos: sí, Señor, mi vida es tuya. He decidido
Seguir a Cristo, dice esa hermosa canción. He decidido seguirle. Y la única forma en que yo pude tomar esa decisión es porque Él vino a mí para prepararme y darme esa oportunidad. Porque antes de eso no podía decidirme por Él, porque mi naturaleza me lo impedía, mi corrupción, mi pecado. Y fíjense cómo entonces Jesús estaba diciendo: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. El catecismo de Heidelberg, que todos los bautistas en sus comienzos estuvimos afiliados a este catecismo, dice de esta forma: domingo 31, respuesta a la pregunta 84. Cuando según el mandamiento de Cristo públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular que todos los pecados les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo, toda vez que abracen con verdadera fe la promesa del Evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas que se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveren en su maldad, mientras ellos perseveren en esa maldad, según el testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Hermanos, predica el Evangelio. No le digas más a la gente: ven a la iglesia para que tú veas que hay gente más bonita. No le digas más a la iglesia: ven para que te sientas bien. Ese no es el Evangelio. El Evangelio ofende. Si tú tienes miedo a ofender a la gente, mi pregunta es: ¿y a ti no te ha dado dolor que la gente viva ofendiendo a Dios? No te digo que ofendas a la gente como ofende a este mundo estúpido, ignorante, anormal. No es esa la ofensa. La ofensa es: no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para venir a Dios. Estás perdido y terminas condenado en el infierno. Esa es la ofensa, pero es la verdad. Pero a la vez, el Evangelio tiene la segunda parte: pero en Jesucristo eres librado de ese infierno. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio, que el reino de los cielos sea anunciado y que los hombres puedan ser salvos por medio de su palabra. Ahora, el otro contexto donde se usan las llaves del reino de los cielos está también en el capítulo 18. El capítulo 18, Jesús está hablando ¿de qué tema? De la disciplina de la iglesia. Y cuando habla de la disciplina de la iglesia, entonces vemos que se usan semejantes frases. Y algunos han entendido que cuando habla de la llave del reino de los cielos, hay dos imágenes que están involucradas. Uno es la predicación del Evangelio a los perdidos, y la otra es la disciplina de la iglesia a los salvos para preservarlos en santidad. Mis amados hermanos, esos dos elementos es lo que la Biblia usa en el contexto de atar y desatar. No lo que algunos han tomado como doctrina: yo ato, desato, me arrebato, me vuelvo loco, cosas así que la gente dice: hay que atar, hermano, ata eso, desata eso. No se trata de atar y desatar de ese tipo. Porque en este contexto, Mateo 16, Mateo 18, atar y desatar, todo lo que se ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que sea desatado en los cielos será desatado en la tierra. Cuando se usa este contexto, en las dos ocasiones, Jesús en la primera está hablando de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y está hablando de que cuando alguien falla, sea confrontado en su pecado para poder restaurarlo. Los dos elementos nos dicen que los que viven en santidad y procuran la santidad, luchan contra el pecado. Hermanos, pertenecemos al reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no es para los que viven en pecado y disfrutan la perversión. Así que la palabra del Señor nos va a indicar, y como vemos en el libro de los Hechos, que los apóstoles, los primeros creyentes, siguieron predicando el Evangelio, aplicando la disciplina, como vemos el mismo apóstol Pedro con Ananías y Zafira, después el apóstol Pablo con 1 Corintios 5. Es decir, que la predicación del Evangelio, que Él es el único que salva, y la disciplina de la iglesia, que es la que mantiene a la iglesia en santidad. Hermano, no viene Cristo por una iglesia que no es iglesia. ¿Cuál es la definición de una iglesia que no es iglesia? Una gente que viene a un templo, pero no ha sido salvo. Eso no es iglesia. Es cierto que nosotros usamos los nuevos convertidos, usamos los bautizados, los congregados, pero esos son algoritmos, esas son frases que nosotros tenemos, más bien por una idea de organización. Pero al final están los salvos y los impíos. Y dentro de los salvos están aquellos que seguimos luchando por la santidad de nuestras vidas.
Y hay otros que han comenzado a deslizarse, a los cuales el Señor le da una serie de advertencias para que busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que Jesús, en medio de esto, dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se da la seguridad de que todo lo que Pedro y los apóstoles estén haciendo, mira hermano, no sé cuántas veces usted ha visto a alguien y usted ha sentido indignación. A mí me pasa en muchas ocasiones, sobre todo en este último tiempo, que tú dices: si nuestra patria se volcara a Jesucristo, si quienes están frente a nuestro se volcaran a Jesucristo. Y es cierto que eso a veces trae dolor al corazón, porque tú dices: ¿cómo en medio de esta miseria? Es cuando más cultos babalaos, es cuando más cosas santeras, cuando más cosas diabólicas se promueven por todos los lugares. Pero quiero darte el buen mensaje. Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo esperar que un árbol seco pueda dar fruto? El fruto de Jesucristo y la llave del reino de los cielos lo tenemos al predicarle el evangelio a estas personas muertas. Así que en medio de todo lo que vivimos, entendamos cuál es nuestra misión. Nuestra misión: anunciemos a Cristo, vivamos a Cristo y mostremos a Cristo. Y por último, el verso 20, que es como que un verso que está ahí y uno diría: bueno, es que este verso yo creo que es problemático. Está muy claro. Miren lo que dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. He subtitulado este verso: el mandato temporal y el mandato eterno de la iglesia del Señor. El mandato temporal es que literalmente ellos tenían que callarse en ese momento. Jesús, cuando le está dando ese impacto y toda esa revelación, le dice: ahora se callen, no le digan a nadie que yo soy el Mesías. Algunos han interpretado que una de las cosas que Jesús, al igual que en otra ocasión, cuando aquel hombre ciego es sano, le dice: no lo digas a nadie, ve a los sacerdotes y presenta la ofrenda. Una de las cosas es que Jesús ha entendido, por supuesto, Él es Dios, que hay gente que quiere a Jesús como rey político y no como Mesías Salvador. Por eso en el ministerio de Jesús, Él va reteniendo. No lo anuncien en tantas ocasiones. Recuerda que en un momento Jesús hace un milagro donde multiplica la comida y la gente dice: este tiene que ser el rey. Porque este con poco hizo mucho, no es más con menos. Este hizo un milagro. Y en medio de esto Jesús dice: cállense, un mandato temporal. Pero porque este mandato hoy lo vemos en la iglesia que es eterno. ¿Cuál es el mandato eterno? Incluso vemos cómo Jesús en Mateo 17:9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahí está la explicación. ¿Por qué callarse? Que Él es el Mesías, porque todavía Él no ha ido a la cruz. Jesús está impidiendo cualquier obstáculo para ir a la cruz. Y una vez en la cruz dice: y resucitará. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en Mateo 28:18? Se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he anunciado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandato temporal para ellos: cállense. Mandato eterno después de la resurrección para la iglesia hasta que Cristo venga: anuncien que Él es el único Salvador. Somos la iglesia de Jesucristo. Como iglesia de Cristo cometemos errores. Como iglesia, como cuerpo, podemos fallarnos en muchas ocasiones los unos a los otros. Es imposible que en medio nuestro no haya heridas, no haya incomprensiones de los unos por los otros. Pero también te digo algo, pero es normal, porque somos gente o un pueblo perfeccionándose en Cristo, y en ese proceso de perfeccionarse están los errores. Ahora, no significa que eso sea una licencia para seguir cometiendo errores o seguir cometiendo actitudes que a Él no le agradan. Somos iglesia de Cristo. Aquella pregunta despertó el corazón de la iglesia desde su surgimiento hasta el día de hoy, que podemos decir: ¿y qué es este lugar? Escucha,
estas paredes que tanto amamos porque hay tanta historia detrás de ellas, un día van a dejar de existir. Pero quienes estamos dentro de estas paredes, que es la iglesia del Señor Jesucristo, un día estaremos adorando por la eternidad, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos decir, gracias Señor, porque soy tu iglesia. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es nuestra declaración? Tú eres Señor, el Cristo, el único, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es nuestra promesa? El Señor edifica su iglesia y el Señor nos da la victoria ante los enemigos como iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciemos el reino de Dios y prediquemos el Evangelio de Cristo y vivamos el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Quiero terminar con una oración. Y antes de orar, quiero que pienses en esto. La próxima vez que tú vayas a hablar de la iglesia, sustituye, como escuché un predicador reciente, que él dijo, sustituye el nombre iglesia y pon el cuerpo de Jesucristo. Y piensa lo que vas a decir. Porque hay mucha gente que dice, no, que la iglesia me hizo esto. No, que la iglesia dijo esto. No, que la iglesia. Sustituye iglesia y pon el cuerpo de Cristo. Y ahí se acabó la oración. Porque ahí vas a decir, Señor, yo soy parte de ese cuerpo. Ayúdame a dar gloria a tu nombre en ese cuerpo, en esa comunidad donde el Señor sigue obrando en medio de nuestras imperfecciones. Si hay alguien esta mañana en este lugar que ha escuchado el Evangelio de Cristo como ha sido expuesto, quiero decirte, solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y aquellos que ya le conocemos, déjame decirte, solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, porque somos la iglesia de Jesucristo, somos tu iglesia. Sigue glorificando tu nombre en medio nuestro. Nuestras vidas están en ti, nuestras familias están en ti, tu iglesia está en ti, Señor, y solo a tu nombre damos la gloria. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.